Mi nombre es Diana Thornton. Tengo 34 años. Y el día que recibí las llaves de mi primera casa, la voz de mi madre se volvió tan fría que cualquiera hubiera pensado que le había robado algo. Estaba de pie en mi cocina vacía en la calle Linen, sosteniendo esas llaves. Cuando mi teléfono se iluminó con 11 llamadas perdidas de mis padres, 11, pensé que estaban dolidos, porque no se lo había dicho antes. Pensé que mi mamá quería llorar, lágrimas de felicidad, y que mi papá quería revisar el calentador de agua. Me equivoqué en todo. 3 semanas después, una niña de 8 años me contó la verdad sentada en la encimera de la cocina. Y lo que hizo mi familia después hizo que perder mi llave de repuesto pareciera un simple calentamiento, porque mis padres no se enfadaron por lo que compré. Estaban enfadados por lo que mi hermana tenía que hacer con ello. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde las personas calladas finalmente dicen las cosas que las familias no quieren oír. Si alguna vez has sido la persona en la que todos se apoyan, esta historia te resultará familiar. Deja un comentario diciéndome desde dónde me estás escuchando. Y no olvides suscribirte porque el final de este episodio merece la pena. Permítame retroceder un poco, porque necesitan saber quién era yo en mi familia antes de poder comprender lo que sucedió. Soy contable senior en una empresa de Dayton, Ohio. 12 años en la misma oficina. Durante 9 de esos años viví en un apartamento de una habitación encima de una lavandería, donde todos los martes olía a suavizante de ropa ajeno. Preparé mi café en casa. Conducía un coche con ventanilla manual. Todos los meses ahorro dinero en silencio, como algunas personas rezan. En mi familia, yo era la que se encargaba de todo. Yo hacía la declaración de la renta de mis padres. Cada primavera, le hice la declaración de impuestos a mi tía Sharon. Cuando mi abuela necesitó ayuda con un formulario de Medicare, me llamaron. Cuando alguien recibía una carta con el sello del gobierno, esa carta terminaba en la mesa de mi cocina. Mi hermana, Rachel, solía bromear diciendo que yo era la contable, notaria y terapeuta gratuita de la familia. Y todos se reían y yo también me reía porque eso era lo que hacía. Me reí y lo superé. Esto es algo que nadie te cuenta sobre ser la persona confiable. En mi familia, ser confiable no es un cumplido, es una asignación de trabajo. No hay aumento de sueldo, ni vacaciones, y absolutamente ninguna posibilidad de renunciar. Te contratan a los 12 años y te enteras de la política de jubilación de la peor manera. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que tener un trabajo era lo mismo que ser amado. Llevé las cuentas de todos al día y me dije a mí misma que los números demostraban que pertenecía a ese lugar. De pie en esa cocina vacía con 11 llamadas perdidas. No tenía ni idea de que mi descripción de trabajo estaba a punto de ampliarse porque resulta que ser responsable implicaba también responsabilidades relacionadas con la vivienda. Simplemente no había leído esa parte del contrato todavía. Nadie me lo había enseñado. Solo se lo habían enseñado el uno al otro. Aquí está la distribución de la casa, que parecía una olla a presión, en la que vivía mi familia. Mis padres, Carol y Frank Thornton, tienen una casa de 3 habitaciones en Warner Avenue, a unos 15 minutos de mi nueva casa. Mi padre tiene 66 años, es un maquinista jubilado que apenas habla a menos que algo esté roto. Mi madre tiene 63 años y trabaja a tiempo parcial en la oficina de la primera iglesia metodista, que en nuestro pueblo es menos un trabajo y más un trono. Hace 2 años, Mark, el marido de mi hermana Rachel, perdió su negocio de calefacción y aire acondicionado. Había trabajado por cuenta propia durante 6 años, y luego los proveedores se encarecieron. 2 clientes importantes le dejaron plantado. Y todo se vino abajo poco a poco y luego muy rápido. Hace 18 meses, Rachel, Mark y sus 3 hijos se mudaron a la casa de mis padres. Rachel tiene 31 años. Los niños son Ava, que tiene 8 años, Cody, que tiene 6, y June, que tiene 3. Son 7 personas en una casa construida para 4. Y observé cómo les afectaba a todos. Nunca dije una palabra en contra. Compré los útiles escolares para los niños en agosto. Pagué el campamento de verano de Ava y le dije a Rachel que
Era una promoción de tarjetas de regalo, lo cual no es cierto, pero ella no lo comprobó. Llegué con la compra y dije que simplemente estaba de paso. Hice lo que siempre he hecho. Manipulé los bordes con cuidado, para que nadie tuviera que preguntar. Pero ese otoño, mi madre empezó a hacerme una pregunta extraña. Esperaba a que estuviéramos solos, secando los platos, y lo decía con naturalidad, como si preguntara por el tiempo. ¿Has visto algo más grande, cariño? ¿Más grande? Vivía sola, encima de una lavandería. Recuerdo haber pensado que era una palabra curiosa en la que siempre terminaba. No fue gracioso. Fue una medición. Quiero hablarles de la caja de niñeras porque todo lo que pasó este año empezó allí hace 22 años. Cuando tenía 12 años, cuidaba a los hijos de 2 familias de nuestra calle. $5 la hora, lo que parecía una fortuna. Guardaba el dinero en una caja de zapatos en mi armario, debajo de un suéter, y estaba ahorrando para comprar una bicicleta azul de 10 velocidades que vi en el escaparate de la ferretería. Conté ese dinero como otros niños leen cómics. Un sábado de marzo, el calentador de agua de la calle Warner Avenue se averió, justo la misma semana en que le redujeron las horas de trabajo a mi padre. El lunes volví del colegio y la caja de zapatos estaba vacía. Nadie me lo había preguntado. Mi madre me sentó a la mesa de la cocina, puso su mano sobre la mía y me explicó que las familias se apoyan mutuamente y que sabía que yo lo entendía. Entonces pronunció la frase que marcó el rumbo de los siguientes 22 años de mi vida. Se volvió hacia mi padre y mi tía y les dijo: Diana lo entiende. Diana siempre lo entiende. Y todos me sonrieron. Recuerdo perfectamente la sensación que me produjo recibir esa sonrisa. Me sentí como si me hubieran elegido. Me sentí como si tuviera un trofeo con mi nombre grabado. Así que le devolví la sonrisa y dije, el calentador de agua era más importante. Y nunca conseguí la bicicleta. Y me enteré del trato que me proponía mi familia. Comprender era el precio de entrada. Gestionar las cosas fue mi forma de ganarme el respeto. Pasé los siguientes 22 años siendo la chica que entiende. Lo entendí a los 16, a los 25, a los 30. Lo entendí hasta que la comprensión fue lo único para lo que la gente pensó que yo servía. La casa de la calle Linen fue lo primero en mi vida que me negué a entregar. Y mi familia trató esa negativa como un delito. Compré mi casa en secreto y quiero ser sincero sobre el motivo. Hace 3 años, compré un coche, un sedán usado práctico, la compra más aburrida de Estados Unidos. Cometí el error de mencionarlo en la cena del domingo antes de firmar. Mi familia lo convirtió en un comité de 2. Mi padre tenía opiniones sobre las transmisiones. La tía Charón conocía a un tipo. Mi madre quería que esperara hasta la primavera por razones que nunca se explicaron y que nunca fue necesario explicar. Al final, estaba tan agotado que casi me compro el coche que le gustaba a mi madre, pero de un color que yo odiaba. Así que, cuando empecé a buscar casa el invierno pasado, no se lo dije a nadie. Y cuanto más la observaba, más extrañas se volvían las insinuaciones de mi madre. Ella no dejaba de mencionar una propiedad en concreto, una casa de 4 habitaciones en la calle Maple. Es un buen distrito escolar, solía decir. Una casa como esa conserva bien su valor. Espacio para crecer. No le había dicho que la estaba buscando. Recuerdo una pequeña sensación de frío bajo las costillas cada vez que se mencionaba Maple Street. Es como escuchar tu propio nombre en una conversación de la que no formas parte. Todavía no tenía una palabra para describirlo. Simplemente sabía que quería una puerta con cerradura y una escritura con un solo nombre. En febrero encontré la casita en la calle Linen, con 2 dormitorios, un porche con un escalón torcido y un plato de cerámica azul que los antiguos dueños habían dejado junto a la tostadora. 285,000 pesos. Puse 57.000. El 20% de 12 años de mi vida en una sola transferencia bancaria. Mi agente inmobiliario me preguntó si mi familia quería hacer una visita a la propiedad antes del cierre de la venta. Dije, mi familia decide las cosas mediante votación. 40 minutos de papeleo para comprar una casa.
A mi familia le llevaría 4 meses hacerme arrepentirme de haberlo hecho. El día de cierre fue el primer viernes de marzo. Firmé, le estreché la mano, conduje hasta la calle Linen y me quedé en mi propia cocina con mis propias llaves. Y hice algo que llevaba meses imaginando. Envié una foto de las llaves al chat familiar con un mensaje que decía: sorpresa, compré una casa. Luego dejé el teléfono sobre el mostrador y simplemente respiré. Cuando volví a el teléfono tenía 11 llamadas perdidas. El teléfono fijo de mis padres. La celda de mi madre. La celda de mi madre. La celda de mi madre. Ningún mensaje de felicitación. Nada de Rachel en absoluto. Volví a llamar desde la cocina vacía y mi madre contestó antes de que terminara el primer timbrazo. Hubo un silencio lo suficientemente largo como para que pudiera decir hola 2 veces. Entonces mi madre dijo que hiciste esto sin consultarnos. ¿Dónde está? ¿Cuánto cuesta? ¿No eres feliz, cariño? ¿Consultante? Como si hubiera vendido una empresa a espaldas de su junta directiva. Me reí sinceramente porque pensé que debía estar bromeando a medias. Mamá, tengo 34 años. Es una casa de campo de 2 habitaciones, no una fusión. Mi padre estaba al altavoz. Podía oír su respiración, pero no decía nada. Esa es la lengua materna de mi padre. La voz de mi madre no se hizo más fuerte. El viento bajó de intensidad y se calmó mucho, lo cual, como bien saben todos los miembros de mi familia, es una clara señal de peligro. No tienes ni idea de lo que has hecho, dijo ella. Y. Entonces me colgó el teléfono. Me quedé allí de pie, con el teléfono en la mano, en una casa que todavía olía a pintura ajena. Esto es lo que sabía sobre la ira de mi madre. Después de 34 años de estudiarla, tenía formas. El dolor tenía una sola forma. La preocupación tenía otra. Esto no era ninguna de las dos cosas. Era la forma de algo que se estaba rompiendo, algo que no podía ver. Un plan, como se supo después. Su plan. Para el domingo, la red telefónica ya estaba en pleno auge. Si eres de un pueblo pequeño con una iglesia, sabes exactamente a qué me refiero. La tía Charón envió el primer mensaje. Llama a tu madre. Está destrozada, devastada por una cabaña. Entonces, la prima de mi madre llamó para decir que la familia era lo único que nos llevábamos con nosotros, lo cual era irónico considerando que una vez demandó a su propio hermano por una cortadora de césped. Luego, 2 señoras de la primera iglesia metodista me enviaron mensajes casi idénticos sobre lo afortunada que era y cómo las bendiciones debían compartirse. Quiero que te fijes en algo que yo noté más tarde. Permaneciendo despiertos. Casi idénticos. Las mismas frases seguían llegando de diferentes bocas. Bendiciones compartidas. La familia permanece unida. Tú, pobre madre. Cuando 5 personas te llaman egoísta con las mismas palabras, alguien escribió esas palabras. En ese momento, sentía que me estaba volviendo loco. Me había comprado una casa con mi propio dinero en mi propia ciudad, a 15 minutos de la casa de mis padres. Y mi familia reaccionaba como si hubiera huido del país con un nombre falso. Pero el mensaje que me mantuvo despierta no era de una tía. Fue de mi hermana. Rachel no había dicho nada en 2 días. Ni felicitaciones, ni signos de exclamación, ni ninguno de sus habituales 12 emojis. El domingo por la noche, mi teléfono vibró una vez. Eso es todo. Eso es todo lo que escribió. Lo leí unas 30 veces. Eso es todo. Era la voz de alguien al final de algo, una persona que veía cómo se cerraba una puerta. Pero yo no había cerrado ninguna puerta. Había abierto el primero. Escribí, ¿qué significa eso? Y observé cómo los puntos aparecían. Y desaparecían, aparecían y desaparecían. Como si alguien estuviera paseando detrás de un cristal. No hubo respuesta. Todos los miembros de mi familia parecían estar de luto por la misma pérdida en el mismo funeral. Y yo era el único que no había visto el cuerpo. 3 semanas después del cierre, mi madre me citó para cenar el domingo en Warner Avenue. Convocado es la palabra correcta. El texto parecía una citación judicial.
Fui porque 22 años de entrenamiento no se disuelven en 2 semanas. La cena consistió en un estofado de carne y una cortesía tan abundante que se podía untar. Mi padre habló del tiempo 2 veces. Rachel no me miraba a los ojos. Ella siguió cortando la comida de June en trozos cada vez más pequeños. Mucho después de que June dejara de comer, Mark no paraba de decir que el asado estaba buenísimo, lo cual era más conversación de la que solía tener delante de mis padres. Todas las conversaciones se quedaban a medias, como si toda la mesa estuviera esperando una señal que nadie daba. Luego, durante el postre, mi madre dejó el tenedor y dijo algo sin dirigirse a nadie en particular. La casa de 4 habitaciones en Maple todavía estaba disponible, ¿sabes? Buen distrito escolar. La sala quedó en silencio de una manera particular. No me sorprende. Tranquilo. Atrapado en silencio. Levanté la vista. ¿Cómo? ¿Sabes lo que había disponible, mamá? Ella alisó el mantel. La gente menciona cosas. Esto es lo que necesitas entender. Nunca le había dicho a mi madre que estaba buscando casa. Ni el anuncio del Arce, ni ningún anuncio. Sin embargo, ella sabía que la casa aún estaba disponible. Aún así, como si alguien lo hubiera estado rastreando. Rachel miraba fijamente su café como si le debiera dinero. Mi papá se puso muy ocupado con una servilleta, y entonces Ava, mi sobrina de 8 años, levantó la vista de su helado con la pura seguridad administrativa de una niña de 3er grado y preguntó: Tía de Y, ¿tu nueva casa es la que? Rachel dijo: Ava. Su nombre, rápido y afilado como una ratonera. Ava se detuvo. La mesa volvió a empezar a hablar ruidosamente de repente. Sobre nada. Y allí me quedé, con la cuchara en alto, finalmente, segura de una cosa. Todos los que estaban en esa habitación sabían algo que yo no sabía. Esa misma noche obtuve mi respuesta de la única persona honesta de mi familia. Después de cenar, estaba enjuagando los platos cuando Ava se subió al taburete de la barra que estaba a mi lado con su tazón de helado derretido, balanceando los pies. Ava es una persona muy organizada. Ella hace listas. Y lo dijo de forma coloquial, como si estuviera hablando de una excursión escolar. Mamá dijo: cuando tengáis la casa nueva, Cody y yo nos quedaremos con la habitación grande, y June dormirá con mamá y papá, hasta que cumpla 5 años. Mis manos se quedaron inmóviles en el agua. Mantuve un tono de voz muy suave. ¿La casa nueva? ¿Tu casa? Ava dijo, con paciencia porque los adultos son lentos. Cuando tienes el bebé grande, mamá y la abuela hablan de ello todo el tiempo. Desde antes de Navidad. Desde antes de Navidad. Era finales de marzo. Me sequé las manos, entré en la sala de estar y formulé la pregunta directamente, delante de todos, porque había aprendido que la privacidad era el ámbito donde mi familia funcionaba mejor. Rachel y Mark ¿planeaban mudarse a mi casa? Nadie dijo que. Nadie parecía confundido. Así fue como lo supe. Rachel cerró los ojos. Mark examinó la alfombra como si fuera a tener un examen. Mi papá miró a mi madre y a mi madre. Mi madre parecía aliviada. Sinceramente, sentí un alivio comparable al de una mujer a la que por fin se le permite dejar una bolsa pesada. Nunca debiste haber oído eso de boca de Ava, dijo. Y entonces, todo salió a la perfección, con la fluidez de un discurso ensayado, que era precisamente lo que estaba previsto. Compré la casa de 4 habitaciones en Maple, la casa que ella me había estado recomendando durante meses. Rachel, Mark y los niños se mudan a vivir conmigo. Unos pocos años, eso es todo. Familia. Ayudando a familia. Todos lo habían comentado. Todos habían estado de acuerdo. Todos menos yo. Me encontraba en el salón de mis padres. Y escuché cómo describía mi propio futuro en tiempo pasado, y cuando finalmente pregunté, ¿por qué planearías mi vida sin consultarme? Mi madre parecía realmente desconcertada. ¿Qué te pertenece a ti, Diana? ¿A tu familia? Eso es lo que significa familia. Dije que no. En el salón de mis padres. Y quiero contarte exactamente cómo, porque había ensayado versiones de esa palabra toda mi vida y nunca la había usado. No, grité.
No incluí 22 años de quejas. Dije, no, lamento que este plan existiera sin mí, pero no. Por un segundo, nadie se movió. No. Creo que nadie en esa sala hubiera escuchado esa palabra de mi boca sin un margen de seguridad. Entonces mi madre se recuperó como un jugador de ajedrez se recupera moviendo la siguiente pieza. Bien, dijo ella. Entonces, véndelo. La casa de Arce todavía está en venta. Cómpralo y esta vez te ayudaremos a buscar. Esta vez te ayudaremos a buscar. Esa frase me lo dijo todo. Sobre cómo veían los últimos 12 años de mi vida. Mi cabaña no era mi hogar. Fue un error administrativo. Se marcó la casilla equivocada en un formulario, y la familia se ofreció generosamente a ayudarme a corregir mi error. Dije, mi casa no es un error. No está en venta y no está disponible. Finalmente, Rachel habló desde el sofá. Tranquilo. Tienes 2 habitaciones. Morir. Tenemos 3 hijos. Como si las matemáticas fueran el argumento, como si el único problema de quedarme con mi casa fuera que pudiera ser demasiado pequeña. Nadie en esa habitación jamás hizo esa pregunta. Seguí esperando. El sencillo. El humano. ¿Quieres vivir con otras 5 personas? Diana? Nadie preguntó por qué mis deseos nunca habían sido un gasto contemplado en el presupuesto familiar. Recogí mi abrigo y mis llaves. Y me fui. Y al regresar en coche a la calle Linen, me sentí más ligero porque pensé que había puesto fin a algo. Pensé que no era el final de una oración. En mi familia, fue el comienzo de una campaña. La campaña comenzó de forma educada, como todo en mi familia. La primera semana de abril, la tía Charón apareció en mi porche con un guiso de pollo y un discurso. Recorrió mi cabaña diciendo acogedora de la misma manera que algunas personas dicen condenada. Y entonces se sentó a la mesa de mi cocina y me explicó que la familia cuida de la familia, que la generación de mi abuela lo compartía. Todo. Ella simplemente sabía que yo haría lo correcto una vez que pasara el shock. El shock, aparentemente, es mío. La conmoción que produce comportarse de forma egoísta. Ella fue la primera de muchas. En el transcurso de 3 semanas, recibí 2 guisos más, una lasaña, un pastel tipo bunt y una sucesión de visitantes que parecían estar siguiendo el mismo guión. Una amiga de la iglesia de mi madre me envió un mensaje de texto diciéndole que estaba orando para que yo ablandara mi corazón. La prima de mi madre dejó un mensaje de voz diciendo que las casas son temporales, pero la familia es eterna, lo cual, como contable, puedo decirles que es exactamente lo contrario de lo que se cree. La casa tiene una hipoteca a 30 años, y la familia me estaba tratando como si fuera a ser víctima de una ejecución hipotecaria. Este es el detalle que me sacó de quicio. Ninguno de ellos me hizo ni una sola pregunta sobre mi vida, ni cómo era la casa, ni si yo era feliz, ni por qué una mujer que había ahorrado durante 12 años podría querer una puerta propia. Cada conversación comenzaba con mi obligación y terminaba con mi egoísmo, como si mi verdadero ser fuera un pasillo por el que pasaban para ir de una habitación a otra. Me mantuve educado. Congelé las cazuelas. Le dije, te he oído tantas veces que ya no suena como palabras. Pero por la noche, seguía sintiendo el mismo frío. Las tías, las primas, las señoras de la iglesia, todas usaban las mismas frases en el mismo orden. Alguien había escrito el guión y yo reconocía su letra. En medio de todo eso, estuve a punto de rendirme. Y quiero ser sincero al respecto porque esta parte importa. A mediados de abril, conduje hasta Warner Avenue para dejar un impermeable que June había dejado en mi coche. Entré por la cocina como siempre, y me quedé allí un minuto, sin que nadie me viera, simplemente mirando. Había un colchón inflable, apoyado contra la pared de la sala, doblado como un secreto inconfesable. Las zapatillas de Cody estaban alineadas en las escaleras, porque ya no quedaba suelo en la habitación del niño. A través de la puerta, pude ver el colchón de la cuna de June encajado junto a la cama de mis padres. Rachel estaba en la estufa, revolviendo algo y mi hermana tiene 31 años, pero de perfil y con esa luz
Parecía de 50. Mi madre estaba de pie junto al fregadero, de espaldas. Cuando empezó a curvarse así la espalda de mi madre, nadie actuaba para mí. Nadie sabía que yo estaba allí. Era simplemente su vida real. 7 personas respirando el mismo aire viciado, y era difícil. No estoy hecho de piedra. Me quedé de pie en la cocina donde crecí y sentí como la vieja maquinaria se ponía en marcha. En mi pecho, los engranajes de la chica que entiende. De hecho, saqué mi teléfono. Tenía el número del agente inmobiliario. En la pantalla, una llamada. ¿Seguía disponible la casa del Arce? ¿Qué tan rápido podría venderla? Mi pulgar se quedó suspendido en el aire y entonces, otra parte de mi cerebro, la contadora, gracias a Dios por ella, hizo una pregunta en voz baja. Un momento, ¿por qué mi casa es la única opción que alguien ha considerado? 7 personas, todo un pueblo, toda una economía de opciones, alquileres, asistentes, el hermano de Mark en Columbus. Y la familia habían recorrido todos los caminos a través de mí. Guardé el teléfono, pero mi pulgar lo recordó. Así que hice lo que hago. Elaboré un plan. Si el problema fuera realmente la vivienda, entonces existen soluciones en materia de vivienda. Y soy muy bueno encontrando soluciones. Le dediqué todo un fin de semana. Encontré 6 anuncios de alquiler dentro del distrito escolar de Ava. 3 de ellas, 3 habitaciones. Les preparé a Rachel y a Mark una hoja de cálculo con un presupuesto real, con cifras concretas, lo que necesitarían mensualmente y dónde estaban las carencias. Busqué una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias a empezar de nuevo, después de un fracaso empresarial, y les ofrecí dinero, no dinero vago, sino dinero específico, los gastos de solicitud para cada apartamento que solicitaran, además de ayuda real con el depósito. Lo imprimí todo, lo metí en una carpeta y se lo llevé a Rachel a casa de mis padres un martes por la noche, creyendo sinceramente, Dios me ayude, le estaba trayendo buenas noticias. Rachel abrió la carpeta y observé cómo cambiaba su rostro al pasar las páginas. No fue un alivio. Ella miró mis impresiones como si fueran una citación judicial. Una hoja de cálculo, dijo. Nos hiciste una hoja de cálculo. Es un plan, Ra. Son 6 apartamentos reales. No necesitamos una hoja de cálculo, muérete. Su voz se quebró a la mitad. Necesitamos familia. Y ahí estaba toda la guerra en una sola frase, aunque no la entendería del todo hasta 2 meses después. Me ofrecía a resolver el problema. Pero el problema no era la petición. Yo era la petición. Mi casa, mi techo, yo absorbida de nuevo. En el hogar de nosotros. Ese era el plan. Y una pila de listados de apartamentos. Era yo rechazando el plan mientras llevaba un disfraz servicial. Mark entró a la mitad. Miró la carpeta, me miró, y salió sin decir palabra. En ese momento, lo interpreté como desprecio. Me equivoqué en eso, y es una de las pocas cosas en esta historia de las que me alegro de haberme equivocado. El sábado después de la hoja de cálculo, mi padre apareció solo en la cabaña, sin avisar. Miré afuera y allí estaba la camioneta gris de Frank Thornton en la acera y mi padre en mi porche con su caja de herramientas ya frunciendo el ceño. En él, escalón torcido como si hubiera dicho algo sobre mí. Madre, este escalón va a dejar caer a alguien, dijo. Ese fue todo él. Saludo. No mencionó la casa, que debería haber sido Maple o Rachelo. La guerra. Simplemente arregló el escalón, quitó la tabla, cortó una nueva, colocó cada clavo. Con 2 golpes limpios, mientras yo estaba sentado en la barandilla del porche con café y le pasaba cosas antes de que las pidiera, que es todo el lenguaje que los dos tenemos con fluidez. Cuando terminó, guardó la caja de herramientas, la escuadró en su mano y se quedó allí un segundo mirando el patio. Entonces mi padre, un hombre que no suele decir casi nada, dijo, tu madre no se equivoca en todo, hijo. Ella simplemente lleva más de lo que muestra. Le dije, ¿llevar qué, papá? Y lo vi casi decirlo. He revivido ese momento más veces de las que puedo contar. Abrió la boca,
movió la mandíbula. La verdad llegó hasta sus dientes. Luego, golpeó el nuevo escalón una vez con su bota. Dijo, mantén la pintura ahí. Y condujo a casa. Me paré en el sólido y honesto escalón de mi porche y comprendí exactamente una cosa. Había un número en algún lugar de la vida de mis padres que no me habían dicho, y mi madre estaba haciendo todos estos cálculos a su alrededor en la oscuridad. Encontraría el número en junio en una caja de cartón. Esperen. Si están escuchando esto y alguna vez han visto a su padre disculparse por su madre con una caja de herramientas, en lugar de palabras, cuéntenmelo en los comentarios porque leo a todos. Y si se preguntan qué escondían realmente mis padres bajo toda esa furia, quédense conmigo y suscríbanse porque yo tampoco lo vi venir y me dedico a esto. A principios de mayo, hice algo que mi terapeuta habría cobraron extra por escuchar sobre. Organicé una fiesta de inauguración e invité a toda la familia. Rama de olivo, bandera blanca. Llámalo como quieras. Limpié durante 2 días. Preparé las barritas de limón de mi abuela con la receta escrita a mano por ella. Y vinieron, todos. Mis padres, Rachel y Mark, y los niños, la tía Sharon, 2 señoras de la iglesia haciendo reconocimiento durante 3 horas. Casi. Funcionó. Ava se apropió del asiento de la ventana en mi oficina y le leyó un capítulo entero en voz alta a June. Mi padre recorrió el sótano con una linterna y declaró que mi caldera era mejor de lo que merecía, lo cual, según Frank Thornton, es un soneto de amor. Mi madre fue cuidadosa y correcta, elogiando mis cortinas, como si elogiaras el corte de pelo de un rival. Y aquí está el detalle que importa, el que necesito que recuerdes. Junto a mi tostador hay un pequeño plato de cerámica azul, que dejaron los anteriores dueños. Me gustó, así que lo guardé, y ahí es donde guardé mi llave de repuesto. Estuvo allí toda la tarde a la vista de todos. La gente entraba y salía de mí. Estuve en la cocina durante 3 horas, rellenando bebidas, cortando barritas de limón, admirando la ventana sobre el fregadero. La fiesta terminó alrededor de las 6. Abrazos en la puerta, sobras en papel de aluminio, luces traseras por la calle Linen. Lavé los platos, los sequé, puse la tetera y luego me detuve. El plato azul estaba vacío. Me quedé allí parada con el paño de cocina sobre el hombro y me dije a mí misma que se había caído. Se movió. Un niño estaba jugando con él. Busqué en la encimera, el cajón, el suelo, la bolsa de basura junto a la puerta trasera, los bolsillos de abrigos que no había usado desde marzo. Eran las 10 antes de que me permitiera sentarme y pensar en él. Pensamiento real. Nadie entró a robar en mi casa esa noche. Alguien simplemente se había asegurado de no tener que hacerlo nunca. Quiero tener mucho cuidado con lo que diga a continuación porque nunca supe con certeza en qué bolsillo quedó mi llave, y he decidido que no quiero saberlo. Esto es lo que hice en lugar de acusar a nadie. El lunes por la mañana, llamé a un cerrajero. Para el miércoles, ambas puertas tenían cerraduras nuevas y la puerta trasera tenía un cerrojo que podía detener un rencor. No lo anuncié. No envié un mensaje al chat familiar. Algo apuntaba. Simplemente volví a hacer de mi casa mi hogar en silencio. Porque una cerradura no es un argumento. Es un hecho y un ideal en los hechos. El cerrajero era un tipo alegre que habló de su liga de fantasía todo el tiempo. Y cuando se fue, dijo lo que siempre dicen. Te sorprendería quien tiene llaves de las casas de la gente. Dije que ya estaba más que sorprendida. Esa noche fue el peor momento de toda la primavera para mí. Y te diré por qué. Porque no era miedo. Me senté en el suelo de la cocina, literalmente en el suelo, con la espalda apoyada en los armarios como una adolescente, sosteniendo las llaves nuevas en su pequeña etiqueta de papel. Y lloré por primera vez desde el día de la mudanza. No tenía nada que ver con ladrones. Era la dirección a la que apuntaba la cerradura. 34 años y estaba instalando herrajes en contra de mi propia familia. Cada diente limpio. En esas llaves decía lo mismo. Tenías razón al no confiar en ellas. Y tener razón se sentía como tragarse una piedra. Puse la de repuesto en un lugar que no compartiré en internet. El plato azul se quedó en la encimera,
vacío. Podría haberlo guardado, pero lo dejé allí a propósito. Como cuando dejas una cicatriz visible, una parte de mí ya sabía que esa llave volvería a aparecer en esta historia. Simplemente no sabía que llegaría, sujetando un camión de mudanzas. Ahora, tengo que contarle sobre la caja porque aquí es donde la historia deja de tratar sobre una casa. Cada año desde que obtuve mi licencia de contador, no de conducir, he hecho los impuestos de mis padres. Cada febrero, mi madre me entrega una caja de zapatos llena de recibos como una reina, otorgando una carta real, excepto este año. Este año, estábamos en guerra, así que en febrero, mi madre me informó a través de mi padre que se las arreglarían. Abril. Llegó y se fue. Presentaron una prórroga, lo cual supe porque mi padre lo murmuró en la inauguración de la casa como un hombre que informa de una mala cosecha. Luego, una noche a mediados de junio, el camión gris de Frank Thornton se detuvo de nuevo frente a mi cabaña, y mi padre subió una caja de cartón por mí, escalón reparado y la dejó en la cocina. Mesa, tu madre no puede ver la caja, dijo. No le digas que la traje yo. No se quedó. Preparé té y empecé a ordenar, y la verdad es que fue relajante. Recibos, extractos de pensión, la forma familiar de la vida modesta y cuidadosa de mis padres. Tenía un sistema en marcha, pequeñas pilas sobre la mesa. Y entonces, cogí un formulario y la noche se quedó en silencio. Era un 1098. Ese es el formulario que envía un prestamista mostrando los intereses hipotecarios que has pagado. Solo que mis padres pagaron la casa de Warner Avenue hace 10 años. Estaba en la barbacoa. Había un pastel con forma de casa. Lo leí de nuevo. Una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre Warner Avenue se abrió hace poco más de 2 años. Saldo de $85,000. Me senté allí con el formulario en la mano, mientras mi té se enfriaba, haciendo el único cálculo que nunca se me había ocurrido. La casa de mis padres, lo único que poseían libre de cargas, ya no lo era. Y la fecha de ese préstamo coincidía con algo que tenía alguien. Mi papá me llamó a la mañana siguiente y dijo a las 6, en mi porche, solo él vino. Se sentó en el escalón de arriba, el que había arreglado, con los antebrazos sobre las rodillas, y yo dejé el formulario 1098 a su lado, y lo miró como se mira el clima que se acerca. Luego me contó todo con esa voz monótona de maquinista, puliendo cada frase antes de entregármela. Hace 2 años, el negocio de Mark se estaba muriendo. No muerto, moribundo. Esa etapa terrible en la que el dinero todavía puede, en teoría, salvarlo. Rachel llegó a Warner Avenue llorando, porque habían perdido su casa. Y mi madre, que vio a su propia familia perder una casa cuando era niña, decidió que eso no le pasaría a su hija. Así que mis padres sacaron una línea de crédito de $85,000 sobre una casa pagada, y la invirtieron en la empresa de Mark. Y la empresa quebró de todos modos y se llevó la casa de Rachel con ella. Ahora bien, el pago de ese préstamo salía de la pensión de un maquinista y de la seguridad social todos los meses. Y estaba ganando. El plan, mi papá dijo que era la salida. Tú en un lugar más grande, con la pandilla de Rachel, nosotros vendiendo. Warner, pagando el préstamo, consiguiendo uno de esos condominios cerca de la iglesia. Se frotó el pulgar por el escalón. Todo funcionaba, DY. En el papel, todo funcionaba. Todos los caminos pasaban por mí. Y ahora por fin sabía por qué. Yo era el único puente que seguía en pie. Le hice la única pregunta que quedaba. ¿Por qué nadie me lo preguntó? Mi papá guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo, tu madre dejó la escuela de enfermería para criar a sus hermanos. Nadie se lo preguntó a ella tampoco. Ella no conoce otra manera. Se levantó, golpeó el escalón con la bota y condujo hasta su casa hipotecada. Mi madre se enteró de que yo lo sabía en una semana porque la avenida Warner tiene paredes delgadas y mis padres llevan casados 40 años. No llamó. Se presentó en mi oficina, de todos los lugares, un jueves a la hora del almuerzo y preguntó por mí a la recepcionista como si fuera a
recoger una receta. Nos sentamos en la pequeña sala de conferencias con él. Café malo. Y observé a mi madre, orgullosa, madre de la iglesia, recta y decidida. Decidió dejar de pelear conmigo con tías y guisos y probar la única arma que nunca había usado conmigo. La verdad, apuntada, con cuidado. Así que ahora lo sabes, dijo. Dije que lo sabía. Levantó la barbilla. Entonces, sabes que podrías arreglar todo esto, Diana. Lo expuso todo. La máquina limpia. De todo. Vender la cabaña, comprarla. Casa de Arce, acoger a los Doyle, ellos venden. Warner Avenue, liquidar el préstamo, todos. Aterrizan suaves. Una firma, dijo, y su voz hizo algo que nunca la había oído. Hacer en una pelea. Tembló. Un sí. Tuyo y toda esta pesadilla se acaba para todos. Para todos. Miré a mi madre al otro lado de esa mesa laminada y, por primera vez en toda esta guerra, me pareció vieja. 63 años. Sosteniendo los techos de otras personas con su columna vertebral, y la columna estaba cansada. Una parte de mí había esperado toda mi vida para ser tan necesaria. Esa es la fe ahí. Pequeña verdad de la confiable. La herida quiere el trabajo. Mis manos realmente picaban por una pluma. Dije lo más bajo que pude. Mamá, no puedo ser el plan. Puedo ayudar, pero no puedo ser el plan. Recogió su bolso como un veredicto y se fue. Esa noche, mi teléfono vibró. El chat grupal familiar. Una captura de pantalla de Rachel. Una reserva de UAUL para él. Sábado. Todavía no sé si esa captura de pantalla fue un error o una advertencia. Rachel dice que fue un error. Ava, que es honesta, dice que su madre lloró mientras la escribía, así que saquen sus propias conclusiones. De cualquier manera, llegó el sábado e hice algo que me sorprendió incluso a mí misma. Fui a trabajar. La temporada de prórroga en una firma de contabilidad. No se toma los fines de semana libres, y me senté en mi escritorio revisando los números de otras personas. Porque un animal terco y esperanzado en mi pecho se negaba a creer que mi familia realmente lo haría. A las 11:40, sonó mi teléfono. La señora Álvarez, mi vecina de al lado, de 71 años. Maestra jubilada, con los ojos más agudos de la calle Linen. Diana, cariño, dijo, con la misma voz que usarías para decir sale humo. De tu cocina. Hay un camión de mudanzas en tu entrada. Le pedí que describiera lo que vio, y lo hizo, como la testigo profesional que nació para ser una UAUL marcha atrás, un hombre subiendo cajas a mi porche. Mark, niños en mi césped y una mujer en la puerta de mi casa, intentando con una llave que no giraba, intentándolo de nuevo, retrocediendo para mirarla. Puerta como si la puerta la hubiera traicionado. Mi hermana parada en mi felpudo con la llave del plato de cerámica azul, descubriendo 6 semanas demasiado tarde que las cerraduras de mi casa ya no coinciden con el plano de mi casa. ¿Debería llamar a alguien?, preguntó la señora Álvarez. Y le dije, acabas de hacerlo. Voy para allá. El trayecto, desde mi oficina hasta la calle Linendura, unos 20 minutos. Y quiero contarte cómo se sintieron esos 20 minutos porque no fue lo que esperaba. Sin temblores en las manos, sin taquicardia. Conduje a límite de velocidad todo el camino, más tranquila que en los últimos 4 meses. La vez que más tranquila he estado fue el día debería haber estado gritando porque entre salidas en algún lugar de la ruta 4, la última cosa suave y esperanzadora en mí terminó de morir. Y lo que queda cuando eso muere es muy, muy firme. Esta es la escena con la que me detuve. Y la escena que medio vecindario corrió las cortinas para observar. Un UAUL en mi entrada con su rampa bajada. Una docena de cajas apiladas en mi porche. June, dormida en su asiento de auto en el césped. Cody, conduciendo un camión de juguete a través de mí. Jardín de flores. Ava sentada en los escalones abrazando su mochila. Y el sedán de mi madre estacionado al otro lado de la calle porque Rachel había llamado para pedir refuerzos cuando falló la llave. Salí. Rachel comenzó a hablar antes de que se cerrara la puerta de mi auto. Era temporal. Tenían la intención de llamar. Todo con el camión estaba a mitad de precio. Los fines de semana. Palabras en el orden en que el pánico
Las pronuncia. Mark, para su crédito, había dejado de mover cajas y simplemente se quedó allí parado con las manos vacías. Un hombre que, visiblemente deseaba estar en cualquier otro lugar de la tierra. Caminé por el camino de entrada de mi casa y dije, no grites. Tienes que volver a cargar esas cajas en el camión y mi madre cruzó la calle diciendo que lo discutiríamos todos adentro y se dirigió a mi porche como si el asunto estuviera resuelto. Y fue entonces cuando sucedió. La frase me abandonó antes de que la planeara. Tienes que dejar mi propiedad. Mi propiedad a mi propia madre frente a mí. Sobrina. La palabra cayó sobre ese césped como un plato que se cae y todo se detuvo. Incluso los ruidos del camión de Cody cesaron. Mi madre palideció, luego se quedó muy quieta. Y se incorporó. Y me dio, frente a los niños, las cajas y la ventana impenitente de la señora Álvarez, una recitación más del credo familiar. Lo tuyo es de la familia, Diana. Eso es lo que significa familia. Me paré en el escalón que mi padre arregló y me oí responder. Entonces supongo que hoy no soy de la familia. Cargaron las cajas. Tardaron 40 minutos y observé los 40, con los brazos cruzados, muriendo por dentro y negándome a parecerlo. El Uaul se fue a las 4:15. A las 6, yo. Era una monstruo en 4 chats grupales en los que no estaba. El silencio posterior tuvo una temperatura, semanas de ella. No hubo invitación a la cena del domingo, lo cual esperaba, pero tampoco fotos de los niños en el chat familiar. Alguien me había eliminado silenciosamente. El cumpleaños de Cody llegó y pasó a principios de agosto. Me enteré de la fiesta por una cajera de una panadería que asumió que yo había estado allí. Eso lo cargué durante días como una astilla que no podía sacar. Mi madre le dijo a su círculo que yo había elegido una casa en lugar de sus nietos, y la frase se extendió como lo hacen sus frases. Y luego, un martes por la noche, sonó mi teléfono y la pantalla decía, Nana, Ruth, mi abuela tiene 85 años y no llama a la gente. Ella los convoca a través de intermediarios como si fueran de la realeza. Respondí, esperando al jefe final de la campaña de culpa. En cambio, mi abuela dijo, oí que le dijiste que no a Carol. Me preparé, y ella dijo, un largo e interesado como una mujer, probando algo nuevo. Y entonces me contó una historia que jamás había oído en mi vida. Cuando mi madre tenía 19 años, entró en la escuela de enfermería. Había una carta de aceptación. Estuvo sobre la mesa de la cocina en la granja de la abuela durante 3 días apoyada contra el salero. Esa misma semana, mi bisabuelo perdió su trabajo en el molino, y todavía había 3 chicos en casa a los que alimentar, y Carol era la mayor. Y la carta desapareció de la mesa, y nadie volvió a hablar de ella. Tu madre lloró en mi cocina una noche, dijo la abuela, y luego nunca más volvió a mencionarlo. Dejé que no lo mencionara. Ese fue mi error, hija. No el de ella. Me quedé pensando en eso durante un buen rato. Entonces pregunté qué debía hacer. Y mi abuela se negó a responder. Porque es Nana. Ven a mí. Cumpleaños, dijo. Sea cual sea tu decisión, decídela de pie. Necesito mostrarte la peor hora de toda esta historia. Y no hay gritos. Solo somos yo, mi mesa de la cocina, y una computadora portátil a las 2 de la mañana, 11 días antes del cumpleaños de mi abuela. Abrí una hoja de cálculo. Por supuesto que lo hice. Y en la parte superior, escribí una pregunta que nunca me había permitido escribir. ¿Cuánto costaría recuperarlos? Columna A. El dinero. Pagar el préstamo de mis padres. Significaba 85,000 pesos. Tenía lo que quedaba de mis ahorros después del pago inicial. No era suficiente. Ni de cerca. Para lograrlo, tenía que pedir un préstamo. Con mi cuenta de jubilación. 6 años de pagos, mi red de seguridad desaparecida a los 34. Con una nueva hipoteca sobre mis espaldas. De todos modos, lo escribí todo. Mi cursor se quedó allí parpadeando. Luego agregué la columna B, y la etiqueté como lo que se compra. Y ahí es donde la noche se volvió honesta. Porque conozco este libro de contabilidad familiar. Lo he estado llevando desde que tenía 12 años.
Vacía. La caja de zapatos, consigue la cálida sonrisa, la sonrisa dura hasta el próximo calentador de agua. Pagar su préstamo, y no estaría comprando a mi familia de vuelta. Estaría renovando mi contrato de alquiler con ellos. Los mismos términos, un pago mayor. En la última celda de la columna B, a las 2:40 de la mañana, escribí una sola palabra, alquiler. Miré esa palabra hasta que me ardieron los ojos. Luego cerré la laptop, sin guardar, lo que para mí es prácticamente un incendio provocado, y me fui a la cama. Permítame detenerme y preguntarles algo honestamente. Amiga, ¿alguna vez se han sentado a la mesa de la cocina en medio de la noche, haciendo cálculos sobre cómo comprar de vuelta a su propia familia? Si ese es su caso, escríbanlo en los comentarios. No para mí, sino para la próxima mujer que esté navegando a las 2 de la mañana y que piense que es la egoísta. No lo es, y tú tampoco lo eras. Y quédense conmigo aquí porque lo que decidí llevar al cumpleaños de mi abuela en lugar de ese cheque, esa es la parte de esta historia de la que realmente estoy orgullosa. Suscríbanse si quieren el final. Ya casi está y vale la pena. La respuesta, cuando finalmente llegó, no vino de la hoja de cálculo. Vino del marco de una puerta. Ese fin de semana, estaba vaciando el armario del pasillo, mudándome, haciendo el trabajo que lleva meses. Cuando quité el viejo, del estante, descubrí algo en el marco de la puerta del armario. Los dueños anteriores habían pintado alrededor en lugar de pintar encima. Marcas de lápiz, pequeñas rayas horizontales que subían por el marco, cada una fechada, cada una etiquetada con la letra de un padre. Emi, 6 años, Emi, 8 años. Una segunda columna. Más abajo. Ben, 4 años. 20 años de los martes de otra familia. Subiendo por él. Marco de una puerta en una casa que ahora me pertenecía. Me senté en el suelo del armario y miré esas marcas durante un buen rato. Esto es lo que es una casa, pensé. No son metros cuadrados, no es un bien con habitaciones que se asignan por comité. Antes de consultar al propietario. Una casa es la pared contra la que mides tus años. Nadie me había preguntado nunca contra qué medía los míos. Y sentada allí, finalmente entendí que en realidad quería decirle a mi familia. No era solo un no. El no era cierto, pero era solo la mitad de mí. La otra mitad, la contadora, la tía que compra los útiles escolares, la mujer que entiende. Ella también necesitaba una voz. O saldría de esa fiesta de cumpleaños habiendo amputado algo en lugar de haberlo cultivado. Lo que quería decir era, no así. Pregúntame y verás lo que haré. Tómame como rehén y vigila la puerta. Así que me levanté del suelo del armario y tomé una carpeta. Una buena, de cuero, y comencé a construir lo que iba a poner en la mesa de mi abuela. 3 cosas. Me tomó 9 días, 2 llamadas telefónicas que tenía miedo de hacer y una chequera. La invitación a la cena del 85 cumpleaños de la abuela Ruth. Llegó por correo porque mi abuela cree que los mensajes de texto grupales son para negociaciones de rehenes. Cartulina color crema. Su cursiva araña cena en su casa. El último sábado de agosto, y 1 hora después de que llegó el correo, solo yo recibí una. Confirmé más tarde, una de seguimiento. Mensaje de texto de mi madre, las primeras palabras directas que me enviaba desde el jardín. Ven preparada para volver a formar parte de esta familia. Leí esa frase unas 50 veces, y quiero darle crédito a mi madre porque es una obra maestra. 8 décadas de diplomacia familiar comprimidas en una sola línea que te ofrece todo y te dice el precio sin nombrarlo. Ven preparada para rendirte. Significaba ven preparada para firmar. La puerta está abierta y el peaje es todo aquello a lo que dijiste que no hace un año. Honestamente, hace 4 meses, esa frase me habría convencido. Esa es la cuestión de ser la chica que entiende. Te pueden controlar con casi nada. Un mensaje frío, una sonrisa cálida, la promesa de que la temperatura podría cambiar. Pero había pasado el verano, aprendiendo la diferencia entre ser amada y ser alquilada. Así que planché mi vestido verde. Confirmé con la abuela por correo como una persona civilizada. Y la noche anterior a la fiesta, me senté a la
mesa de la cocina y revisé la carpeta por última vez. Cada página, cada número, el cheque recortado donde lo vería primero. Dormí mejor de lo que tenía derecho. Mi madre había planeado una cena de cumpleaños, y lo que en realidad había construido era un escenario con mi asiento marcado y el público ya preparado. Bien. Había aprendido algo sobre escenarios ese verano, observándola trabajar. La persona más tranquila de la sala es la dueña del lugar, y nadie en mi familia me había visto tan tranquila como planeaba ser. El comedor de mi abuela tiene una mesa lo suficientemente larga para sentar a 20 personas bajo un mantel de encaje que ha sobrevivido a 4 guerras. En esta familia, ese sábado estaba lleno. Mis padres, los Doyle, la tía Sharon y su esposo, 2 tías abuelas, las señoras de la iglesia, primos que veo en funerales, tarjetas de lugar que la abuela nunca usa, la letra de mi madre en todos. Mi asiento estaba entre la tía Sharon y la más sorda de las grandes hormigas, rodeado de la manera educada. Comí, pasé los panecillos, elogié el jamón como todos los demás, y observé a mi madre dirigir la mesa como un director de orquesta dirige una orquesta y guardé la carpeta en mi bolso debajo mi silla y yo esperamos. Cantamos. Nana sopló las velas con Jun en su regazo y fue, diré que, casi encantador. Luego, mientras servían el café, mi madre se levantó y tocó su vaso con una cuchara. Agradeció a todos por haber venido. Dijo lo mucho que significaba la familia esa noche, de entre todas las noches. Y luego se volvió hacia mí, cálida como una lámpara de calor, y dijo, y estamos tan contentos de que Diana esté aquí, porque esperamos que esta noche finalmente le dé a esta familia su respuesta. Rachel y los niños necesitan un hogar, cariño. Entonces, ¿será tu hermana o será esa casa? Silencio con China de por medio. 20 rostros se volvieron hacia mí como un jurado que había compartido coche. Ava se detuvo a mitad de un bocado y miró a su madre, luego a mí. Alguien hizo sonar una cuchara. Avergonzado. Mi madre permaneció de pie, amable y terrible, sosteniendo la habitación que había construido y ofreciéndome frente a todo ello sus famosas 2 puertas. Rendición o exilio. Puse mi servilleta sobre la mesa y me levanté porque la abuela Ruth me había dicho que lo decidiera de pie. Bien, dije, respondámoslo correctamente. No alcé la voz. De hecho, la bajé. Le di a la sala la voz de contable, la voz de revisión de fin de año, el tono que uso para los clientes cuyos números han dejado de coincidir con sus historias. Antes de responder, dije, quiero asegurarme de que todos estamos respondiendo a la misma pregunta. Así que, déjenme decirlo todo en voz alta una vez. Y lo hice. El plan, discutido desde antes de Navidad en mesas a las que no estaba invitado por donde la familia de mi hermana viviría en una casa que aún no había comprado. Un plan que todos en esta sala habían escuchado antes que yo. La casa de 4 habitaciones en Maple Street hacia la que me dirigieron durante meses como a una vaca dirigida a un corral. Mi llave de repuesto, que salió de mi cocina en el bolsillo de alguien en mayo. El camión de mudanzas que se encontró con mis nuevas cerraduras en julio. Y el préstamo. Lo dije claramente sin crueldad porque la hija de Frank Thornton le debía eso. Hace 2 años, mamá y papá pidieron prestados $85,000 con Warner Avenue como garantía, para intentar salvar el negocio de Mark. No funcionó. El pago está devorando su jubilación. Ese es el motor de todo esto. Por eso tenía que ser yo. La sala no jadeó. Miren, alrededor de una mesa familiar cuando la verdad finalmente se sienta sobre ella. Nadie se sorprende. La tía estudió su café. Mark miró fijamente sus manos. Mi madre levantó la barbilla y su voz, por primera vez en mis 34 años de estudiarla, se volvió fuerte, quebrada. Fuerte. No tienes derecho. Y dije suavemente, mamá, Rachel, necesita 4 paredes. Lo que me has estado pidiendo todo el año es que yo sea las paredes. Lo dejé reposar. Luego metí la mano debajo de la silla y levanté la carpeta sobre el mantel de encaje. Pero no. Vine aquí para decir que no. Vine para mostrarte cómo se ve un sí cuando alguien
Realmente me lo pide. Abrí la carpeta. Y saqué 3 cosas, y las llevé por la mesa como si estuviera repartiendo. La última mano de la noche. La primera era un cheque. Rachel Mark, hay un apartamento de 3 habitaciones en Del Mare Court, a 11 minutos de la escuela de AA. Lo visité el martes. El administrador lo tiene reservado hasta el 1. Puse el cheque frente a mi hermana. Es el primero y el último mes. Está a nombre de la compañía inmobiliaria, no a ti, no a mamá, al propietario. Es un alquiler a domicilio. Tiene sus nombres en el contrato de arrendamiento y el nombre de nadie más en el aval. Rachel miró el cheque y se quedó boquiabierta. Y Mark apoyó la mano plana sobre la mesa como un hombre que estabiliza un barco. La segunda cosa era una pila de papeles en un clip. Lo dije delante de mi padre. Papá, ese es un paquete de reestructuración para el préstamo, un plazo más largo, un pago mensual más bajo, números que se ajustan a una pensión. Lo hice de 4 maneras. Las cuentas cuadran. Te quedas con Warner Avenue. No vendes nada. Prepararé toda la solicitud y me sentaré contigo en el banco. Sin cargo, obviamente. Soy tu hija. También soy la mejor contadora, ¿sabes? Mi padre puso 2 dedos en ese clip como si fuera un pájaro que pudiera asustarse. Y. La tercera cosa que saqué fue una sola hoja de papel en blanco, y esa la llevé a lo largo de la mesa y la puse delante de mi madre. Ella la miró fijamente. ¿Qué es esto? Esa es la página, dije, donde alguien por una vez me pregunta ¿qué quiero? Ha estado en blanco durante 22 años, mamá. Sigo esperando. Le temblaban las manos. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el reloj de la cocina. Una condición lo cubre todo. Dije, mi casa no está en esta mesa. Nunca lo será. Y mi madre, ¿por qué es quien la vida la hizo? Se levantó y jugó la última carta de la baraja. Sí, sales por esa puerta, Diana, ni se te ocurra. El amor por el que tienes que seguir pagando. No es amor, mamá. Recogí mi abrigo de la silla. Es el alquiler. He pagado 22 años de alquiler. Ya no voy a alquilar más. Y en ese silencio, la voz de mi abuela, vieja y seca como el encaje. Déjala ir, Carol. Tú, mejor que nadie, sabes lo que cuesta quedarse. Besé a la abuela en la cabeza al salir. Feliz cumpleaños. Crucé la puerta principal, sin saber, realmente sin saber, si algo de lo que había dejado en esa mesa seguiría allí, por la mañana, o si acababa de cambiar a toda mi familia por un marco de puerta, con las marcas de lápiz de otra persona. Las campanillas de la puerta de la abuela sonaron detrás de mí, y nadie me siguió, y me quedé en el oscuro porche y dejé que ambos hechos fueran ciertos a la vez. Lloré en el camino a casa, y quiero para ser precisa, sobre el por qué, porque no era arrepentimiento. En algún lugar de la ruta 4, entre la luz del porche de mi abuela y la mía, finalmente vi la forma de todo. La caja de zapatos, la sonrisa, los 22 años. Había pasado mi vida confundiendo ser necesaria con ser amada, y sé, puede correr mucho con ese combustible. Pregúntenle a mi madre, que corrió 44 años con él, desde la cocina de una granja donde un sobre desapareció de la mesa. Ella y yo habíamos estado pagando la misma deuda toda nuestra vida. Ella simplemente nunca llegó a ver los documentos del préstamo. Esta noche salí del banco. Entré en la calle Linen alrededor de las 10. La luz de mi porche estaba encendida. La había dejado encendida para mí, lo que de repente me pareció el sentido de todo. Me senté en la entrada un minuto, mirando la casita por la que me habían llamado egoísta todo el verano por amar. 2 habitaciones, un escalón torcido que mi padre enderezó, un plato azul vacío. Y se me ocurrió, girando la nueva llave en mi nueva cerradura, que esto fue la primera noche de mi vida en la que nadie en la tierra sabía dónde estaba excepto yo. Sin gráficos, sin comité, sin tareas. Se sentía como un duelo y se sentía como mío. Y todavía estaba aprendiendo que esos 2 sentimientos pueden ser el mismo. Luego, durante 3 días, mi familia se quedó completamente en silencio.
Al cuarto día, mi teléfono se iluminó con el nombre que menos esperaba. Mark, mi cuñado, un hombre que rara vez me había dicho una frase innecesaria en 9 años, y cuyo orgullo había estado durmiendo en el mueble plegable de sus suegros durante 1 año y medio. Su mensaje llegó un miércoles por la mañana, y todavía lo conservo. Rachel dejó tu cheque en la oficina de los propietarios esta mañana. Conseguimos el apartamento. Los niños vieron sus habitaciones. Ava eligió la que tiene el asiento junto a la ventana. Lamento lo de tu porche. Gracias. Me senté en mi escritorio y lo leí hasta que las letras se emborronaron. El hombre más orgulloso de la familia. Fue el primero en cruzar la puerta que yo había construido. Y así, amigos, es como aprendí la diferencia entre las personas que necesitan ayuda y las personas que te necesitan a ti. Los que realmente necesitan ayuda tomarán lo acepté con ambas manos, incluso cuando no viene envuelto en rendición. Una semana después, Rachel envió un mensaje de texto como si nada hubiera pasado, que es típico de Rachel. ¿Seguimos con lo de recoger a los niños de la escuela los martes? Sin mayúsculas, sin disculpas, un puente. Hecho de logística. Lo acepté. Los puentes no tienen por qué ser bonitos. Mi padre vino ese domingo y arregló el pestillo de la puerta, que no estaba roto. Se tomó una taza de café y se sentó en la puerta. El banco aceptó la solicitud. Ese fue todo su discurso. La reestructuración se llevó a cabo en octubre. El pago ahora se ajusta a la pensión, y Warner Avenue no se va a ninguna parte. Nadie me agradeció públicamente. No hubo ningún mensaje de texto grupal. El nombre de mi madre permaneció en silencio en mi teléfono durante todo el otoño. Casi todo el otoño. Ahora es noviembre. Sábados por la mañana. Una vez al mes, hay panqueques en mi casa. Ava, Coudi, June, Flower Everywhere, y una nueva columna de marcas de lápiz que comienza en el marco de la puerta de mi armario justo al lado de Emmys. Y ven. Ava, edad, medida y fechada con mi letra. Ella se apoya contra ese marco como si estuviera siendo me arrodillé. Mi cumpleaños fue hace 2 semanas. En el correo, entre una factura de servicios públicos y un folleto de la calefacción, una tarjeta color crema, con la letra de mi madre. En el sobre, dentro, un verso de cumpleaños impreso, y debajo, ninguna nota, solo mamá. Me quedé de pie en el mostrador. Y la sostuve un rato. Las tías todavía cuentan su versión en la iglesia. He dejado de auditarla. Algunos libros de contabilidad se cierran, no porque cuadren, sino porque ya no los llevas. Y. Luego, el domingo pasado, la abuela Ruth vino por panqueques, se reunió, llegó como el clima, e inspeccionó toda la casa, con su bastón, y declaró que el asiento de la ventana era sensato, que es como dice la abuela para. Perfecto. Antes de que se fuera, hice lo que había estado planeando durante 1 mes. Tomé su mano y presioné una llave en ella. Nueva, cortada el jueves, brillante como una moneda de 10 centavos. Luego la dejé caer donde ella pudiera verme hacerlo. En el plato de cerámica azul. Junto a la tostadora, donde cualquiera en mi cocina puede verlo. Dar es diferente. De tomar, abuela. Mi abuela miró el plato y luego a mí asintió. Una vez como una juez. Niña de 22 años. Dijo ella. Algunas cerraduras tardan más. Esto es lo que sé ahora, y seré breve. Porque he aprendido que la versión corta es la verdadera. La familia no son las personas que pueden quitarte algo sin preguntar. La familia son las personas que llaman a la puerta, incluso cuando tienen una llave. Esa es mi historia. Una casa, una llave robada, un cheque con el nombre del propietario. Sí, esto te recordó que no es una respuesta completa, incluso en la mesa de tu madre. Tómalo como una señal. Comparte este video con alguien que todavía esté pagando el alquiler del amor y deja un comentario con tu historia, porque leo cada una de ellas. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.